Excelente. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla. Vamos a ver. No, me tienes que dar la función. Voy. Listo. Chévere. Entonces, bueno, cualquier cosa me dice si no se ve la presentación, pero ya seguimos entonces. Fíjense bien. Entonces, lo que estamos hablando. Entonces, estamos hablando de Ken Alibek. Vamos a ponerlo rápidamente. Como ya les dije, presidente de Biosystem. Ok, y él escribió ese artículo donde precisamente debate lo que estamos hablando, lo que debate, pues, que viruela hoy, más que un microorganismo que produce una patología, es que también tenemos que considerar que es totalmente factible que sea utilizado como arma. De manera que es un artículo que no pierde vigencia, porque evidentemente estamos todavía envueltos en esa diatriba, ¿no? No es que no hay ninguna diatriba, está claro. O sea, smallpox, es decir, viruela, tiene un enorme potencial para ser un arma, ¿de acuerdo? Además, aprovecho la oportunidad de decirle que además el genoma de viruela es enorme, es relativamente grande en términos nucleotídicos, de nucleótidos, de información genética, de manera que yo le puedo quitar una parte y meter nueva información genética y me la soporta, de manera que yo puedo hacer un organismo muy complejo desde el punto de vista técnico, un organismo muy complejo, una especie de quimera para recordarnos de Misión Imposible 2. Puedo hacer una quimera perfectamente válida con viruela, ¿de acuerdo? Entonces, y eso lo saben todas las agencias de inteligencia que están en estas áreas, en los países, vuelvo insisto, donde ha habido experiencia en armas biológicas, todos ellos saben el potencial que tiene viruela como un arma biológica. Ahora fíjense, aquí vamos a ver unos dos casos, vamos a ver dos casos que yo pienso que son claros del potencial del uso de armas biológicas. Entonces fíjense, de armas biológicas o de un acto que tiene eventualmente que quedó en la historia como actos terroristas, pero que perfectamente podemos visualizar vínculos importantes con el bioterrorismo, con el terrorismo, incluso terrorismo de grupo, terrorismo de Estado, esos conceptos que estuvimos revisando en las clases pasadas. Fíjense, Georgi Markov. Ahora, Georgi Markov, como dice allí, justo el día de su cumpleaños, dice allí, el 7 de septiembre de 1978, Markov caminó a través del puente de Waterloo allá en Londres, cruzando el Támesis, ¿no? El río famoso, y se puso a esperar en una parada de autobús, tal y como lo narra allí, en algún punto del puente, y siente que un hombre lo golpea con un paraguas de manera aparentemente accidental. De hecho, la persona se disculpa posteriormente, disculpe, no sé qué cosa, y fíjense bien. Efectivamente, el hombre se disculpa, se aleja, pero Marcos le diría más tarde a los médicos que lo tratan que el hombre en cuestión se había disculpado en un acento extranjero, o sea, no era un inglés. El extraño evento es recordado como el asesinato del paraguas. Y había un autor, el autor material del mismo es un tal Francesco Giulino, conocido como Picardi. Pero bueno, más allá de esos detalles, fíjense bien, ¿no? Markov recordó una sensación de ardor en el sitio donde justamente el paraguas lo había golpeado. De hecho, él va, porque él era un periodista, él llega a la oficina de la BBC de Londres, el World Service, y nota que tenía un pequeño grano rojo justo en el sitio donde sentía dolor y donde justamente lo había golpeado el paraguas. Él le dijo al menos a uno de sus colegas de la BBC acerca de este incidente. Esa tarde empezó a desarrollar fiebre muy alta, lo meten en un hospital y a los 3 días muere. Un 11 de septiembre del año 78 a la edad de 49 años. Ahora, la causa de la muerte fue una cosa que se llama envenenamiento por ricina. Entonces, vamos a ver qué es esto. Aquí está. Debido a las extrañas circunstancias del incidente, se lo pongo literal porque es importante que ustedes vean los detalles.
En las declaraciones realizadas a los médicos que lo trataron, Markov expresó la sospecha de que había sido envenenado. Scotland Yard, que acuérdense, es un servicio de inteligencia inglés, ordenó una minuciosa autopsia del cuerpo de Markov. Los patólogos forenses descubrieron una bolita de metal esférica. Vamos a ver si la puso por ahí. Ahí está. Ellos observan esta pequeña bola de metal de 1.2 milímetros aproximadamente. Aquí ponen unos 52 milímetros. Por ahí es, en esos órdenes, pues de diámetro. Es casi el tamaño de la cabeza de un alfiler, como allí lo estipulan. Que estaba compuesto de un 90% de platino y un 10% de iridio. Ahora, tenía, como ustedes observan ahí en la figura, dos agujeritos, ¿no? De 0,35, dicen, ¿no? Milímetros. Entonces, cuando se observa de manera, en una investigación posterior, la gente de Porton Down, acuérdense ese nombre, Porton Down, se muestra la presencia de rastros de la ricina. La ricina es un veneno extremadamente poderoso. Es una sustancia azucarada, además recubría para sellar los orificios, la sellaban con una especie de sustancia azucarada y de manera que crea una burbuja, bueno, ahí como más o menos como ustedes están viendo, ¿no? Entonces, el recubrimiento en cuestión habría sido diseñado especialmente para fundirse a 37 grados, fíjense todo el diseño, ¿no? Entonces, esa sustancia medio azucarada se iba a fundir, se iba a disolver a 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo del ser humano. Entonces, evidentemente todo estaba bien planificado. Una vez que ingresara la bolita al interior del cuerpo humano, se iba a disolver la gelatina que cubría los agujeros y se iba a liberar, obviamente, la ricina. Entonces, y justamente el torrente, ahí comenzó el proceso. Ahora, imagínense cuánta ricina necesito, básicamente, para meter en esos agujeritos de 0,35 milímetros. O sea, muy poco. De manera que, incluso si los médicos de Markov hubiesen sabido que efectivamente se trataba de envenenamiento con resina, no habría básicamente ninguna diferencia. No había tiempo para hacer nada por Markov. ¿Ok? Esta es la ricina. Se sale de las semillas, ¿no? de la planta de aceite de castor. De hecho, un aceite de castor utilizado incluso para algunos para diseñar, para ese aceite que se usa para los frenos y para los fluidos hidráulicos. Bueno, pero fíjense, por gramo, la ricina es 6.000 veces más venenosa que el cianuro. ¿Okay? El cianuro, que tiene una gran, ¿cómo se llama? Una gran fama de ser extremadamente venenoso, etcétera. No, bueno, no. Esta tiene 6.000 veces mucho más. O sea, imagínense la potencia de esta estructura natural producida por esta hermosa planta llamada Ricinus communis. Bueno, sus semillitas, pues, tienen un veneno extraordinariamente poderoso. Entonces puede ser fatal cuando es inhalada, ingerida o inyectada. O sea, tienen la propiedad excelente para hacer actos bioterroristas con ella. Es muy tóxica para las células, las daña todos los órganos que toca. ¿Okay? No hay vacunas disponibles para nada con la resina. Bueno, que hacen un detalle que en algunas cavernas de Afganistán se encontraron trazas de ricina que sugieren que los grupos terroristas vinculados con Afganistán o que habitan en Afganistán pues hayan utilizado este tipo de cosas. Pero bueno, y aquí, bueno, como lo dicen, bueno, fue utilizado para el asesinato de un disidente búlgaro, porque él era sin duda está vinculado con un hecho, como siempre se lo he dicho, traten de interpretar siempre un acto terrorista, porque la mayoría de los actos terroristas y bioterroristas en particular, pero tienen una vinculación en general, ¿cómo se llama? Una motivación de tipo política, como hemos venido discutiendo a lo largo del curso. Entonces aquí están debilidad, daño en los pulmones, fiebre, la persona tose con frecuencia, hay problemas estomacales, bueno, hay falla cardíaca. Bueno, tienen ya para que ustedes se imaginen el panorama que debió haber vivido Markov antes de morir. ¿Ok? Este es otro ejemplo de un acto terrorista. O sea, un acto terrorista, ahora, fíjese de manera personal, ¿no? Totalmente personalizado. Totalmente personalizado. O sea, aquí tienen a Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko, un ruso, nacido el 4 de diciembre. Bueno, como ustedes ven, fue teniente coronel de la KGB y muere envenenado en muy extrañas circunstancias.
Fíjense bien, este es Alexander Litvinenko y perdón, ya que me puse aquí con algo. Ajá. Este fue un poco el panorama. En el 2006 obtuvo la nacionalidad británica, falleció el 23 de noviembre de 2006, después de ser envenenado con polonio 210 radiactivo. Ahora, fíjense bien, para que ustedes vean el patrón. Si bien esto es más bien un ataque terrorista utilizando un medio radioactivo, pero quiero que lo vean como patrón, ¿no? De lo que hace de cómo se puede diseminar una sustancia particular, ¿cómo se llama? Venenosa, biológica o no biológica, para obtener un objetivo político, ¿no? Entonces, fíjense, aunque inicialmente se pensó que había sido envenenado con talio, también se encontraron trazas de polonio 200 en 4 lugares londinenses, en Mount Hill, en el Hotel Grosvenor, donde estuvo, en este fue donde estuvo Litvinenko, en un restaurante donde había ingerido la sustancia radiactiva. Pero fíjense, aquí están algunas claves, ¿no? Aquí están los sitios en el mapa donde en el aeropuerto se encontraron trazas radiactivas en el aeropuerto donde el señor descendió del avión. O sea, esto es en el hotel, fíjense que donde están los colores, ¿no? El moradito, el rojo, el amarillo, es donde más alta radiactividad y más baja radiactividad. Entonces, fíjense que la tetera, donde se le sirvió, por ejemplo, el té, la persona, fíjense lo altamente radiactiva que se encontraba. Perdón, déjame parar. Ajá. Igualmente, fíjese, donde él se sentó, que eran estas sillas, era donde había la mayor densidad de polonio 210 concentrado. Incluso, si nosotros vemos aquí también se ve lo mismo. Fíjese, la más alta, que se ve más de 10.000, es justamente, ¿no? Es el mismo patrón, una foto, una reconstrucción de donde estuvo sentado Litvinenko compartiendo con unos comensales. Y era justo donde él estaba sentado, incluso se colocó, porque él fue a un estadio, aquí está justamente, él fue a un estadio en Londres, y allí en el vaso donde le sirvieron un café, creo que era, que se lo tomó ahí en el aeropuerto, perdón, en el estadio, es ese vaso y ese sitio donde él se sentó estaba altamente radiactivo. Y cada uno de estos puntos que ustedes están viendo aquí, en cada uno de esos puntos, él fue expuesto al polonio 210. De manera que fue un asesinato totalmente planificado, por donde la persona iba a hacer el recorrido, ¿ok? Y en cada uno de esos puntos donde él se paraba, fue expuesto a la sustancia radiactiva. Entonces, fíjense lo que significa un ataque terrorista. Este es un ataque terrorista utilizando un medio nuclear, un medio radiactivo, perdón, o en el caso perdón, el caso anterior que estábamos viendo, de Georgi Markov, fue el de un agente biológico, en este caso, un veneno proveniente de la planta de racimo común. Entonces, fíjense, ambos casos que tienen en común, pues que ambos fueron totalmente intencionales. ¿Qué otra cosa tienen en común? Que ambos fueron políticos, como ya veníamos demostrando en las clases anteriores con los gráficos que había mostrado, que la mayoría de las motivaciones son de carácter. Ahora, ¿el medio fue diferente? Sí, pero los objetivos siguen siendo los mismos. En este caso, asesinar un objetivo con intenciones de generar ¿cómo se llama? El caos político o dirigir un mensaje político bien concreto. Entonces, bueno, ahí tienen un poco el patrón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa? Perdón, me equivoqué aquí. Fíjense, esto fue una información, esto fue en el año 93, creo, si no me equivoco, 90, sí, 93, 94, por ahí. Esto se decía una información sin importancia, aparece en una revista de divulgación científica francesa que decía una información sin importancia. Entonces, ¿por qué les traigo esta colación? Porque sucede que en ese año, ¿no? Justamente aquí a la cabeza de ese texto, ¿qué nos dice ese texto? Ese texto dice lo siguiente. Mira, nosotros no conseguimos una información interesante, a excepción que a veces en esta entrada de septiembre nosotros buscamos una información que fuera digna de nuestros lectores. Pero no habían encontrado nada así trascendente. Y entonces, bueno, aquí está. En el 2006, la Armada Americana
recibirá de la firma Danco de Virginia 300.000 dosis de la vacuna contra la viruela. Les vuelvo a recordar, la viruela ha sido erradicada en el año 2000, perdón, en el año 1980. Sin embargo, estamos hablando ya en el año 2006, ¿cómo se llama? Ya la Armada Americana había hecho un contrato con una compañía, ¿ok? Para producir 300.000 dosis de vacuna de última generación contra la viruela. Como la mayor de novelas de noticias de este sentido, un premier, nosotros les pareció interesantísimo esta información. Y lo más interesante que ellos dicen es que, bueno, que era particularmente llamativo porque, dado que la viruela ha sido erradicada, porque la Armada Americana invierte millones de dólares para que una compañía le produzca una vacuna de última generación en un nivel de dosis de 300. Entonces, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en bioterrorismo, obviamente. ¿Y qué estamos pensando? Que quizá tengamos o bien que manipular el arma biológica o bien es que pensamos que nos pueden atacar con el arma biológica. De manera que, fíjense, esta información fue en el 2006 y eso fue antes de los acontecimientos perdón, esto fue antes de los acontecimientos, esta información llegó antes de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, ¿ok? Que todavía no habían sido gestados y estábamos todavía corriendo, pues esas dosis no perecen, están allí. De manera que, bueno, estamos en pleno proceso de evolución, seguimos hablando que está todavía en el planeta. O sea, una manera de decirlo. Entonces, seguimos. No solamente eso, insisto, ya en el año 99, la industria biotecnológica de Estados Unidos dobló en tamaño, pero allá afuera están pasando cosas que nos distancian, y mi angustia es que a veces nos distancian enormemente lo que puede estar pasando afuera y lo que nos está pasando y lo que nosotros estamos viviendo, además de todas las condiciones que ya ustedes saben, políticas, económicas, sociales, que tenemos que discutir en otro momento. Lo que quiero decir es que esa distancia, yo trato, mi esfuerzo como docente es tratar de acortarla un poco al menos en términos de conocimiento y que ustedes sepan y que todo el mundo sepa en dónde, yo no sabía lo que estaba pasando, pues sí, desde el año 99 y la inversión es mucho más gigante. Es decir, en biotecnología, en producción de biotecnología. Es verdad, mucho para la salud, pero también es cierto que, bueno, le uso. Ahora, fíjense, aquí vamos a pasar rápidamente por varias cosas que quiero que quede clarito en su mente, ¿no? Porque, insisto, uno tiende a pensar que los bioterroristas están de un lado, no sé, como dicen algunos, de que ese es el arma de los pobres. Bueno, quizás es cierto, pero vuelvo al punto, fíjense. Esto es en Francia. Entonces, en Francia, dice, la preparación de un programa de armamento biológico y químico en Francia se viene desde muchos años. De hecho, tienen una segunda etapa de ese programa, mejor conocida que desde la Primera Guerra. Ese programa, desde la Primera Guerra Mundial, se habrá rectificado en algún momento, pero el Anthrax, la Totose, y esta publicación que ustedes están viendo, ¿no? Y fíjense, aquí estando un jefe de equipo especialista nuclear, biológico y químico para postular. O sea, usted postule y meterse en la página para postularse, según especialista en lo biológico, en lo nuclear y en lo químico. Esto es para biodefensa. ¿Okay? Así se ve. ¿De acuerdo? La Guerra Mundial implicada en lo que se llama la producción también. Un mapa muy general de Rusia, ¿no? De los laboratorios. Algunos de producción de biológicos. Otro grupo era donde se ensayaban los laboratorios de ensayo con animales. De hecho, una buena parte se completó desde un poco antes de la Segunda Guerra Mundial y después de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Bayoquillo trabajando en la producción de armas biológicas y en la construcción de establecimientos donde se manejaba fenómenos experimentales con armas biológicas. En ese contexto, hubo un accidente, ¿no? Por aquí, en una zona que se llama el Sverdlovsk, donde mueren 64 personas. Fue un accidente, porque realmente fue un accidente, hubo el escape de Anthrax y aquí están los casos aparecidos de Anthrax porque se le escapó una de estas bacterias que se utilizan en armas biológicas y bueno, hubo como ustedes ven, los primeros 12 días del accidente, pues aparecieron una enorme cantidad de casos, como ustedes ven allí, que fueron oscilando a lo largo de esos 12 días y siguieron apareciendo posteriormente a lo largo durante 40 y pico de días, casi 2 meses, 2 meses y medio. Entonces, y lo interesante, fíjense, lo que pasó fue que, bueno, una vez que se liberó, los primeros casos aparecieron los que estaban más cerca de la estación de liberación, pero a medida que el viento
fue dispersando las partículas de antrax, bueno, fueron cayendo otras personas que son las que aparecen a posterior en el gráfico, como ustedes ven, hasta el último caso de inhalación, que fue en el día 42, 43. ¿Okay? Seguimos. Portadown, en Inglaterra. Les dije que no olvidaran el nombre de Portadown, porque Portadown es un centro militar británico que, de hecho, lleva investigación de agentes biológicos, etcétera. Y además, recientemente salió a la palestra porque Sergei Skripal, yo no sé si escucharon esa cosa, envenenaron a su hija y a él, que era un ex agente ruso, y justamente se cree, bueno, ellos se tiran la pelota, dicen que fueron los rusos los que trataron de matar a Sergei Skripal, pero también Portadown ha manejado ese gas que se utilizó, bueno, esa sustancia que utilizó para envenenar a Sergei. Bueno, pero ahí está el juego, pero lo que quiero decir es que con el envenenamiento de Sergei. Pero fíjense, desde los años 50, la investigación de Portadown no se ha detenido. Ellos trabajaron con el gas SS, con el gas lacrimógeno, con gases inervantes como el BX. Inervantes son esos que actúan sobre el sistema nervioso. O sea, desde siempre, no digan como está diciendo mentira, aquí tiene, fíjense, la secuenciación del genoma de Yersinia pestis. Yersinia pestis, acuérdense, esa, de hecho, la peste negra famosa, que está, la causante es esta señorita que se llama Yersinia, por aquí. Fíjate quién está en metimiento de ambayológico, ¿ok? De aquí, ¿de acuerdo? La secuencia, la cepa india, ¿qué fue lo que dijimos? Por eso norteamericano. Entonces, y si buscamos con calma, déjame ver que no, creo que no lo anoté, no lo anoté, que a ver, vamos a ver, por aquí está Portadown también. Hay que buscarlo con calma, pero por aquí está. Está el centro, está en Maryland, el departamento de microbiología de George Washington Street, Oslo, el laboratorio de Portadown. Aquí está. Defense Science Technology Laboratory Portadown. Entonces, y ellos están en esto, secuenciaron justamente el Bacillus anthracis de esa bacteria que fue utilizada. O sea, y está publicado. Esto yo no fue que esto no fue que yo me lo saqué en archivos secretos X. No. Esto está publicado en las grandes revistas internacionales y ahí están los nombres de las personas implicadas. Entonces, aquí tienen el proyecto 112. Estamos hablando ahora de Fort Detrick en Estados Unidos. Fort Detrick tiene el programa americano de investigación sobre armas químicas y bacteriológicas que empezó en el año 41. ¿Okay? Y fue, además, con una estrecha colaboración con los ingleses, ¿no? Y obviamente con Portadown. Entonces, el proyecto 112, primero utilizó aerosoles para, ¿cómo se llama? Yo pongo así, para que ustedes vayan, para que hagan ustedes básicamente la utilización de aerosoles para dispersar productos químicos y biológicos. Ya ustedes van a ver de qué se trata la cosa. Y esto permitía incapacitar de manera temporal y de forma controlada, pues, además recibió una información muy valiosa. Fíjense, en China, de 1.000 a 3.000 prisioneros japoneses murieron durante partículas de antrax en una unidad que se llamó la 731 de la Armada Imperial. Algunos de ustedes hablaron de eso también en su infografía y recordaron la unidad 731 de la Armada Imperial japonesa y que, insisto, utilizaron armas biológicas. Ellos utilizaron armas biológicas contra China. Insisto, como ustedes ven allá, 3.000 prisioneros japoneses murieron pero después del año 45, que es los Estados Unidos, hiciera el general de la unidad 731, la impunidad al jefe de la unidad, de sus investigaciones. Hizo enorme cantidad de investigaciones, inyectándole cualquier cantidad de enfermedades. Es realmente, se le dio la impunidad en función de que no le di. Esta foto, ya va, porque aquí faltó algo. Esta es una chica húngara, se me olvidó ponerse, siguiendo el desarrollo de armas biológicas, y ella tiene este mapa, un poco que ella produce, un mapa donde los 25 países donde Estados Unidos ha fabricado armas biológicas y tiene laboratorios de armas biológicas en cada buena parte, pues, de una parte del mapa. Esos son datos que llegan. Ahora, no tengo los datos de Rusia, no tengo los datos de Israel, no tengo los datos de China, que sin duda tienen también, en este momento, tuvo y ensayó con armas biológicas para hablar de todos los ejemplos, pero insisto, sí, yo tengo muchos datos y algunos he logrado escribir alguna cosa, pero yo les voy a ir, ¿cómo se llama? Cediendo algún material de este tipo para que vayan ustedes también ampliando la información que yo dejo. Por ejemplo, la proliferación, dice así, de esta condición, ya ustedes saben, estamos hablando de laboratorios de bioseguridad 4, es decir, de laboratorios donde se manejan patógenos altamente virulentos,
como el caso de ébola o encefalitis equina, etc. Entonces, ahí están viendo que los laboratorios de bioseguridad nivel 3 y los de seguridad son estos que son rojitos, ¿no? Y que a ver con detalle que hay uno por acá. Entonces, y los amarillitos son de bioseguridad nivel 3. ¿Ok? Entonces, entre los 3 y 4, miren toda la cantidad de laboratorios que tienen en activo y algunos en construcción. Entonces, eso te da una idea de la importancia que tiene el programa de biodefensa en Estados Unidos. Y pronto les voy a, espero tener pronto los de Rusia, los de Israel, los de ¿cómo se llama? Los de Sudáfrica en su momento, que ahorita no sé en qué nivel están ahorita, pero ya los tendremos. Pero ya sí, algunas de las publicaciones que tenemos disponibles son las de Estados Unidos. Entonces, fíjense, para que ustedes vean la necesidad que tengo a mí, y por eso yo hago este curso para ustedes en parte, y yo sé que, bueno, ya tendré otro grupito más que se interesa en estos temas. Fíjense, esto es del año, si no me equivoco, 2009, 2003, 2003, fíjense, 2003. Usted ya, el profesor no está dando información vieja, pero fíjense lo interesa. En el 2003, porque esto fue un poquito después de aquellos acontecimientos en el Congreso, ¿no? Perdón, lo de las Torres Gemelas. Entonces, fíjense lo que hace el Congreso norteamericano, para que ustedes vean el nivel del Congreso norteamericano. Eso es importante, que es lo que quiero resaltar. Fíjense, ellos hacen lo que se denominó el balance de las publicaciones científicas, que tiene que ver o que tienen relación con la seguridad nacional. Fíjense bien, se van a leer, por decirlo de alguna manera, la gente del Congreso norteamericano o el consejo decidido para ello, tiene que tener un seguimiento de las publicaciones científicas que aparecen diariamente, nacional e internacionalmente, y que conciernen la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, miren, fíjense, para que tengan una idea. Fíjense bien, para ello, desde el 2001 y a partir de esos acontecimientos terroristas, bueno, entonces ellos dicen que hay que hacer un balance de lo que es accesible y no accesible de información biológica, de información científica de relevancia que tendríamos que tener cuidado porque eso puede tener repercusiones en la seguridad nacional. Entonces, ¿cuáles son esas materias que son importantes tenerlas bien? Repercusiones de importancia matemática y sus aplicaciones. Por ejemplo, ingeniería aeronáutica y criptografía, obviamente. La investigación en biología molecular, el origen de la virulencia. Ellos tienen que vigilar permanentemente qué se produce científicamente a ellos en estas áreas de investigación. Entonces, imagínense lo interesante no tenía mayor relevancia. Ahora, biología, de lo que se investiga y lo que se encuentra a nivel de cosas, y estamos hablando del año 2003, eso todavía es vigente. El SARS-CoV vuelve a estar a la palestra sobre el origen. Y ahora sería intencionalmente y comienza todo un debate y mantenernos les voy a mandar una información al respecto sobre esto. Yo la publiqué en mi Twitter, pero se las voy a enviar a ustedes para que estén también en el mismo ambiente de qué es lo que está pasando en biología al respecto hoy, porque ahora yo quiero que se enamoren de la biología, porque fíjense que es muy importante saber biología en este momento. Entonces, bueno, seguimos. Bueno, aquí eran el final del texto, pero bueno, no importa. Lo que me interesa es lo siguiente. Fíjense bien. Esta es una revista, ¿cómo se llama esta? Que son para el público en general, pues. Yo no diría en general, esto incluso de adultos, ¿no? Una de estas revistas que se encarga de publicar cosas sensacionalistas, ¿no? En Inglaterra es la Midweek Sport. Y siempre tiene una chica así toda exuberante en la portada, ese tipo de revista que ustedes bien saben que existe. Bueno, en esa revista aparece que el virus de Wuhan es el SARS-CoV-2, ¿no? Wuhan, acuérdense que fue la ciudad donde aparece por primera vez los casos vinculados con COVID-19. Entonces, el virus de Wuhan fue hecho por el hombre como una bioarma. Esta es una de las primeras publicaciones, hay otra, pero te digo, esta es una de las que yo tenía, donde aparece claramente, mira, esto es una bioarma. Y entonces, y ahí comienza una disertación que los expertos dicen que probablemente además pudo haber sido que estaban desarrollando bioarmas y se le escapó del laboratorio de la muerte, le ponen, porque no es lo más dramático, pero pues, acuérdense, de una revista esencialmente, pero esa información llega. Y fíjense, esta información, estoy hablando al principio, ahí está, del 2020,
en January, estamos hablando enero del 2020, 29 de enero del 2020 es esta revista. Y ahorita yo les voy a mandar, está en inglés, pero yo les voy a mandar el link para que lo vean, pues. Y bueno, y ahí lo traduce con el Google, ¿qué importa? Ya no hay límites para el idioma. Entonces, para que ustedes lean que esta información, que es del año 2020, perdón, de enero 29 de 2020, ahora está de nuevo en la palestra porque Biden dijo que había que hacer una investigación sobre el origen del virus SARS-CoV. Entonces, y aquí está, fíjense, el laboratorio de Wuhan, donde aparentemente acusan de que produjo el virus y de allí se escapó o se liberó o lo liberaron intencionalmente, no lo sé, está muy cerca, ¿no? del mercado donde dice que estaba el murciélago, donde la gente se infectó, este tipo de cosas. Entonces, realmente está muy cerca y esto ha dado pues pie a la teoría de que China haya estado jugando un papel en esto de la dispersión del virus en el mundo. ¿Ok? Aquí entonces vamos a hablar de un tema muy interesante, que es lo que denominamos el riesgo de transmisión secundaria, es decir, usted está infectado, usted va a infectar a otro. ¿Okay? Eso estuvimos hablando, pues Luis Lesca nos dijo en estos días, nos preguntó en la clase pasada sobre el aspecto de una persona infectada que infecta a otro, la posibilidad de que uno se convierta en una especie de bioterrorista. Bueno, aquí estas fueron las gráficas que yo le prometí desde esa pregunta para acá, y aquí las traje justamente para hablar de eso, porque justamente la persona infectada en Wuhan, que pudo haber tenido, se convirtió pues en un riesgo de transmisión inmediatamente secundaria, es decir, esa persona viajó, esas personas infectadas viajaron a distintos sitios, a su familia, etcétera, y bueno, y provocaron la transmisión inminente. Pues. Entonces, el porcentaje de casos que resultan de una persona infectada dentro de un grupo definido, pues es lo que uno llama ese riesgo de transmisión secundaria. El porcentaje de casos que resultan de una persona infectada. Ese es el concepto. Entonces, riesgo de transmisión secundaria se define como el porcentaje de casos que resultan de una persona infectada dentro de un grupo definido. Entonces, aquí tienen. Fíjense bien. Esto es un recinto, ¿ok? Un recinto cualquiera. Un bar, una discoteca, ¿sí? Algo donde un grupo de personas se reúne. Fíjense, si 100 personas están en un bar, estamos hablando aquí, 100 personas, y la habitación carece de una adecuada circulación de aire, se quedan durante una hora aproximadamente respirando normalmente, o sea, no están bailando, no están gritando, no están hablando normal, ¿ok? Entonces, estamos hablando de una habitación que va a tener alrededor de unos 150.000 litros en volumen de capacidad, pues, en términos de metros cúbicos, o sea, de capacidad de un gas disperso a lo largo de esta habitación, o va a ocupar unos 150.000 litros. Eso es lo que quiere decir. Entonces, es decir, 100 personas respirando durante 60 minutos es igual a 100 por 600 litros aproximadamente. Es decir, que yo estimo que si respiran, insisto, normalmente durante 60 minutos, eso va a producir alrededor de 100 por 600 litros. Eso son 60.000 litros de aire total por hora que se va a producir, que van a producir esas 100 personas respirando simultáneamente. Esto equivale, por tanto, en total, según el estimado de este artículo, el 40% del aire total ocupado. O sea, eso es lo que va a suceder en esa habitación, en esa condición. Insisto, es importante recordar, se va a terminar. Quedan menos de minutos. Ok, nos quedamos aquí, acuérdense, entonces están en esa habitación con poca ventilación y respirando normalmente.